El tema que vamos a enseñar hoy es una pregunta. ¿Qué pregunta es? ¿Piensas en la eternidad? Y hoy les pregunto, y gracias a Dios por esta palabra. Hay veces que Dios me da una palabra y me gusta cuando es una serie de un libro porque pues ya sabes lo que vas a enseñar. Pero cuando no es una serie, tú oras a Dios que Dios te dé una palabra para el pueblo. Y yo oraba a Dios, digo, Señor, ¿qué palabra tú quieres? Y Dios te habla a través de las circunstancias. Y le compartí a una persona, yo trabajo en un hospital, a punto de morir esta persona, y le preguntaba a su hija y a ella, ¿usted cree en la vida eterna? ¿Usted sabe qué va a pasar después de morir? ¿Alguien sabe qué tiempo vivió Jesús en esta tierra? ¿Cuántos? 33 años. Comienza su ministerio a los 33 años. Él estuvo enseñando, predicando, y a los 33 años él murió. ¿Tienes más de 33 años, hermanos? ¿Cuántos tenemos más de 33? Muchos ya le doblamos la vida a Jesús en la tierra. Y gracias a Dios por su misericordia. Amén. Pero tiene un propósito esta vida. Y nosotros, Pablo decía, echa mano de la vida eterna, donde vas a pasar más tiempo. ¿Dónde es? En la eternidad. Y ahí es donde nosotros tenemos que edificar. Y yo le decía, ahí surgió el tema, le decía a esta persona, si tú tuvieras dos casas, una donde estás rentando, ¿no?, y otra que estás construyendo, ya está la casa, pero la estás edificando, y es donde vas a vivir, pues, la vida que te toque. Entonces, si a ti te regalaran o consiguieras 10,000 pesos, yo le decía a esta persona, ese dinero, ¿en dónde lo invertirías? ¿En la casa que estás rentando, que la vas a dejar, o en la casa donde vas a vivir? ¿Dónde invertirías, hermano, ese tiempo, ese dinero? ¿Dónde? Pues donde voy a vivir, lo voy a hermosear, porque ahí es donde voy a pasar más tiempo. Amén. Y yo le decía a esta persona, su mamá a un lado ya agonizando, donde vamos a pasar más tiempo es en la eternidad. Una ocasión en una iglesia llevó un pastor una pita larga, larguísima, negra, que abarcaba todo el púlpito y le daba vueltas, pero en la punta de la pita había 10 centímetros de color café. Y él le dijo a los oyentes, esta pita representa la vida del ser humano. Y todos, wow, pues qué larga, ¿no?, la pita. Dice, pero estos 10 centímetros representan la vida del ser humano en la tierra. Donde vamos a pasar más tiempo, ¿dónde es? En la eternidad. Hermano, ¿piensas en la eternidad? ¿Has hecho planes para la eternidad? ¿Has hecho planes para cuando estés allá? ¿Cuántos se han preparado para unas vacaciones? ¿Qué haces? Muchos le echan al cochinito, ¿no? Va a haber vacaciones, ¿cuándo? Hasta diciembre. Pues vamos a ahorrar, vamos a prepararnos para cuando llegue ese día tengamos todo listo, las maletas, ropita cómoda, y empiezas a hacer planes para tu viaje. ¿Cuántos los que se van a casar comienzan a hacer planes? No solo para la boda. El problema no es la boda es rápida, ¿no? 2 horas, 3 horas y ya se acabó. ¿El problema cuál es? Después de la boda, ¿dónde vas a vivir? ¿Qué vas a comer? ¿Sí? Muchos no, ¿cuántos sabemos que de amor no se vive? ¿No? Es que la amo, sí, pero trabajas. No, pues trabaja para que no solo la ames, sino proveas. Amén. Entonces tenemos que planear para cosas eternas, para cosas importantes en nuestra vida. Vuelvo a preguntar, hermano, ¿piensas en la eternidad? Eso va a quedar, creo, hoy marcado. Y desde esa semana para acá he estado guardándome más, la verdad. He estado guardando más lo que pienso. He estado guardando actitudes en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy pensando más en lo eterno. ¿A dónde vas a llegar? ¿En dónde vas a estar
¿Y qué más? Me preocupa la gente que no conoce al Señor. Amén. Y de ahí surgió la palabra y gracias a Dios tengo el privilegio de trabajar en un hospital y me dicen tal paciente está agonizando y voy. ¿Por qué? Porque sé que hay eternidad. Amén. Sé que hay algo más después de esta vida y nosotros tenemos que saberlo. Amén. Vamos a continuar. Ve por favor a Juan 14:1. Juan 14:1. Tenemos que estar preparados, hermanos. Amén. Juan 14:1. Jesús les exhortaba a sus discípulos porque estaban pasando por una ya tribulación. Ya él les había avisado que Judas le iba a engañar. Uno de ustedes me va a engañar. Y ellos no sabían quién, ¿acaso seré yo? Le había dicho a Pedro que Pedro le iba a negar. O sea, ya lo bonito ya no era tan bonito porque ya había un mensaje claro a qué vino Jesús. Amén. Un mensaje claro a qué vino Jesús, a morir por nuestros pecados, ascender y les iba a encomendar a ellos el reino. Imagínate. ¿Y cómo estaban ellos? Temerosos. Amén. Yo vi la alabanza la semana pasada así como con temor. Hoy la vi más mejor, diría la paisana. Más bonito y te gozas en ver a los hermanos ministrando. Me gozo en ver a los hermanos evangelizando. Me decía mi esposa, gracias a Dios, la primera vez que salí fui con temor, dice. Pero esta segunda vez como que me agarré más valor y me gocé. Amén. En compartir la palabra. Adelante, bienvenida. Bienvenida. Entonces Jesús les estaba diciendo a sus discípulos que no se turbe vuestro corazón, porque ellos estaban temerosos, angustiados. No tengan miedo, creéis en Dios. Dice, creed también en mí. No tengan temor. Amén. Siguiente. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas, muchas habitaciones hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? ¿Saben qué? Ustedes a lo mejor sean perseguidos por el evangelio y a lo mejor hasta se queden sin casa. Porque cuando tú predicas el evangelio, muchas veces a la gente no le agrada. Y más en esa época, por el sistema político, ellos tomaban a los césares como dioses. Entonces el hecho de que ellos dijeran, sabes que César no es un dios, iban a ser perseguidos no por la religión, sino por el Estado. Amén. La persecución fue algo político religioso, no fue de la iglesia. Ellos no aceptaban al César como Dios. Ellos decían, sí es nuestro gobernador, lo respetamos, pero no lo adoramos. Amén. A las autoridades hay que respetarlos, orar por ellos, bendecirlos, pero no adorarlos. Amén. Hay gente que se les postra para adoración casi. Ponen toda su confianza en ellos. Entonces él le dice, mira, aquí tienen una casa, pero dice, en la casa de mi padre, ¿sí? Él sabía de qué hablaba. ¿Cuántos te has topado que tienen un rancho y me dicen, mira, en mi rancho tengo ganado, tengo esto, tengo el otro? ¿Por qué? Porque él ha estado ahí, es su rancho, él lo conoce, ¿sí? O alguien te platica de un lugar donde el cual estuvo. Jesús claramente les decía, él venía del cielo. Y él les dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas, ya están preparadas. Si así no fuera, yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar ¿qué? Un lugar para ustedes. El lugar ya está. No sé si me explico, pero lo voy a condicionar para ustedes. ¿Cuántos tienen una casa o en tu casa hay un cuarto de huéspedes? ¿No? Algunos lo tienen, pero por lo regular es el cuarto de triques, ¿no? Y ahí está todo, pero va a venir un invitado y ya preparas el lugar. Amén.
ya metes todo abajo de la cama que no se vea, ¿no? Metes al closet todo revuelto, pero la cosa es que no se vea cuando venga el invitado. Jesús no iba a hacer eso, claro. Pero dice, les voy a preparar un lugar para ustedes. Hermano, se te está preparando un lugar. Amén. Un lugar para ti en el cielo, y es donde vas a pasar más tiempo. Amén. Siguiente. Hay quienes no les gusta su casa y hay una casa mejor, mientras disfruta la que tienes. Amén. Dice, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez. ¿Qué les estaba diciendo Jesús? Yo voy a morir. Amén. Me voy a ir. Voy a enviar al Espíritu Santo, pero voy a regresar. ¿Cuántos dicen amén? Jesús va a regresar, hermanos. Y falta poco, sus señales están sonando en el mundo entero. Leía yo en el Face, decía, la gente se va a dar cuenta que la Biblia no es un libro de cuento de hadas, dice. Amén. La gente con lo que está pasando se va a dar cuenta que lo que dice la Biblia no es un aspecto religioso, sino que se está cumpliendo al pie de la letra las profecías. Guerras, rumores de guerras, todo lo que está pasando en Jerusalén está profetizado. Amén. Dice, y os traeré a mí mismo. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Yo voy a regresar y yo mismo me voy a regresar conmigo mismo. Suena raro, ¿no? ¿Quién es Jesús en la tierra? La iglesia. Nosotros somos, di conmigo, iglesia de Cristo. Todos, iglesia de Cristo es igual que cuerpo de Cristo. Amén. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y Él dice, yo vendré y me tomaré mi cuerpo aquí en la tierra y me voy a ir conmigo, con la iglesia. Amén. Dice, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Quiénes se van a ir con Jesús? Los que estén en Cristo. Amén. Pero está en la iglesia, pero no está en Cristo. Amén. Va los domingos, sí, pero no está en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Vivir una vida para Jesús. Amén. Y vamos a ver algunos aspectos más adelante, no te lo adelanto. Siguiente. ¿Piensas en las cosas eternas? Hermano, tenemos que pensar en lo eterno. ¿Qué esperas de tus hijos? ¿Tú planeas para tus hijos, sí o no? ¿Tú qué esperas? Que sean profesionistas e inviertes en su carrera. Y muchas veces si no hay una carrera de gobierno, hasta pagas para que siga sus estudios. O sea, la gente invierte para que sus hijos lleguen a hacer algo humanamente hablando, ¿sí o no? Pero nosotros tenemos que invertir en nuestros hijos, ¿en qué? En cosas eternas. Amén. Que en la mentalidad de nuestros hijos se encuentre pensamientos de eternidad. Que un día van a morir y que un día después de morir hay algo mejor. Hermanos, a veces los sepelios son cosas tristes. Amén. Pero bíblicamente solo es un estado de transición para lo mejor. Amén. Las despedidas son tristes. Tú has estado o alguien que esté en el aeropuerto, ¿no? Y tú lo estás despidiendo, pero ese que está en el aeropuerto se va a ir a Cancún, ¿no? Se va a ir a Isla Mujeres, no sé, a un lugar maravilloso. Está triste, ¿por qué? Porque se está despidiendo, pero después de ahí ni se va a acordar, va a estar en la playa disfrutando. Amén. O sea, la despedida es triste, es un estado, pero de ahí viene lo mejor o viene lo peor. Eso es lo trágico. Amén. ¿Piensas en las cosas eternas? ¿Qué más hay? A veces mis hijos me dicen, papá, ¿y vamos a volar? Le digo, no sé, pero Jesús fue ascendido, ¿no? Cuando Él se fue, se ascendió, no le afectó la ley de la gravedad, no le afectó la altura y se fue.
con el Señor. No sabemos algunas cosas. Siguiente. Mira lo que dice Mateo 6:19. En Mateo 6:19, Mateo 6 empieza a hablar de la oración, del ayuno, ¿de qué más? De las ofrendas. Dice, cuando lo hagan, háganlo en secreto, para que si tú lo haces en secreto, va a ser recompensado en público, ¿sí? Que tú des, que tú ayunes, que tú te metas en las cosas de Dios. El orar, el meditar en Dios son cosas eternas. Y mira lo que dice, hace una diferencia en lo que estás invirtiendo tu vida. Comprar una Biblia es una inversión eterna. Amén. Leer un libro bíblico es una inversión eterna. Estás sembrando. Aquellos que se dedican hoy a lo mercantil, ellos te dicen, lee libros de economía, lee libros de superación para que tu mente sea renovado. Y esa gente siempre está pensando en negocio, en dinero, a ver qué hace. O sea, porque se está alimentando de eso. Cuando tú te alimentas de la palabra de Dios, tú estás llenando tu ser de cosas eternas. Y luego lo pasajero, te das cuenta que no tiene tanto valor. Amén. Tú puedes estar en tu casa y no que no la menosprecies, pero dices es temporal. Cualquier problema que tú tengas, hermanos, puedes decir esto es pasajero. Una enfermedad, tú puedes decir sí, me duele y todo, pero llegará un día donde no va a haber dolor, donde no va a haber lágrima. Cada que llores, dite a ti mismo, sí, un día no va a haber lágrimas, porque estaré con mi Señor. Mientras esté en este mundo voy a luchar, porque tenemos que luchar, hermanos. Vivimos en un valle de sombra y de muerte. Me decía una familiar de un paciente, la vida es trágica, me dice. Le digo, sí, desde que naces llorando. Y si no llora, le pegan para que llore, ¿no? Si el niño nace y no llora, dale para que llore, para que respire y los pulmones se abran y los alvéolos son unas bolsitas que están colapsadas. Cuando llora, se abren los alvéolos y entonces comienzan a respirar y a vivir. Entonces a veces nos pasan cosas para que reaccionemos en esta vida. Amén. Entonces dice, no hagáis tesoros ¿en dónde? En la tierra, donde la polilla y el orín corrompen y donde ladrones minan y hurtan. En ese tiempo, la ropa que era muy valiosa era de lana. Entonces había muchas polillas y las polillas, tú dejabas tu ropa en el closet, ibas a ver y tu ropa tan bonita ya se echó a perder. No, ahorita está de moda traer los rotos, en ese tiempo no. Y te está roto, pues mejor le abro más para que se vea fashion. No, en esa época no había ropa rota. No, o sea, si la polilla le comía, ya era inservible. Entonces, dice la Biblia, Jesús les dijo, no hagan tesoros en la tierra. Es más, hermanos, ¿es malo hacer riquezas? Pero ¿qué está diciendo? Tesoros. Es una diferencia. ¿Qué es un tesoro? Es algo demasiado valioso. Amén. Que no hagas de lo que hay en la tierra un tesoro. Eso está diciendo. No te está diciendo que no hagas dinero, no te está diciendo que no trabajes, no te está diciendo que no te esfuerces. Te está diciendo que no hagas un tesoro. O sea, que de lo que tienes, lo hagas para ti todo, el todo de ti. ¿Sí me explico? Y dice, no hagas tesoros en la tierra. ¿Por qué? Porque todo en la tierra va decayendo. Amén. Donde la polilla se puede comer un mueble hermoso. Y el orín no es otra cosa más que el óxido. ¿Sí? El óxido, todo se corroe. Si tú más en esta zona, por el salitre, no pintas tu casa, tus portones, a ratito se oxidan y cuando ves ya se echó a perder, tienes que cambiarlo. Tus puertas, tu casa, es más, las casas si no las pintamos se comienzan a corromper. Tu carro no lo quieres usar, no úsalo porque si no lo usas se pegan las piezas. En esta vida todo se desgasta y dile al que está a tu lado y yo también. Amén.
Todos nos desgastamos. ¿Sí? A veces te agachas y ya cuando ves, ya no hay auxilio, ya se desgastó, ¿no? Dice Eclesiastés, cuando vayamos envejeciendo, y lo habla en poesía, cómo nuestro cuerpo va decayendo. Dice, cuando la luz se apague, cuando ya no veas. Yo desde chiquito no veía mucho, pero va a llegar un momento donde la vista, gracias a Dios por la ciencia, que hay lentes, si no, nada más los viera así, borroso. Si hay medicamentos, si no tomaras tu medicamento, hermano, hoy muchos ya no estuviéramos hipertensos, diabéticos. Dios ha velado por la ciencia que nos ayuda a conservarnos. Hermano, si no te pintaras el cabello, o hermana, ¿cómo estaría tu cabello? Ahorita nos maquillamos, ¿sí? Pero haz la prueba, no te pintes el cabello. Y mira, tu cuerpo va, es algo normal, es algo natural, que tenemos que vernos al espejo y decir, ya tengo 41, en mi caso. O sea, ya no soy un muchacho. O sea, la gente no se ve como debe de verse, porque el cuerpo va normal, es un proceso natural, es un proceso hermoso, hermanos. No tengamos miedo de envejecer, pero miremos más allá de, solo imagina tu imagen sin pintura, sin maquillaje, ¿no? Sin pestañas, ya uno ya ni pestañas tiene, ¿no? Pero tenemos que ver lo eterno. Entonces dice, no hagas tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido van destruyendo, ¿sí? Y eso es siempre. Y donde ladrones minan y hurtan, cavan. En este mundo hay injusticia, hermano. Hay gente que roba, ¿sí? Y tú dices, pero yo no me meto con nadie. No importa, la gente así es. Se mete contigo. Pelean por pedazos de tierra, pelean por cosas. Es más, familias se han destruido por herencias, robos. Hoy en día vemos que el índice de robo va aumentando, pero ¿qué nos da esperanza? Que después de esta vida hay algo mejor. Amén. Hay algo más. Aunque me robasen aquí en la tierra, allá en el cielo tengo mi herencia. Amén. ¿Y cómo gano mi herencia? Con buenas obras. Dice, aun si un vaso de agua tú le dieras a un pobre, ese vaso de agua será recompensado aquí y en el cielo. Hermano, ¿cómo estará tu casa compuesta allá en el cielo? Hablando solamente de las obras buenas. La salvación es por gracia. Cuando tú crees, cuando tú te entregas al Señor, Él ya pagó. Pero cada quien va a recibir de acuerdo a sus obras aquí en la tierra, en el cielo. ¿Cómo estará tu habitación? Nada, nada más está el cuarto, pelón. No hay nada. Seguimos. Dice, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla, ni el orín, ni el óxido corrompen, y donde ahí no hay ladrones, nadie te va a robar el gozo, la alegría. Hay cosas que son eternas, hermanos. La paz, la bendición, la alegría. Amén. Hay cosas que no tienen precio. La paz no tiene precio. Tú puedes tener todo el dinero del mundo, tú puedes tener la casa maravillosa, pero no tener paz. Amén. Seguimos. Dice, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. En lo que más piensas, ahí es tu tesoro. ¿Sí? En 24 horas, ¿en qué piensas más? Ese es tu tesoro. Hay gente que está lleno de pornografía, de cosas, y nada más está pensando, ese es su tesoro. Ahí está su corazón, en la maldad, en cosas incorrectas. Y obviamente el que siembra para la carne, dice la Biblia que de la carne cosechará corrupción. Amén. Seguimos. ¿Piensas en la vida eterna, hermanos? Debemos de pensar que un día, por muy joven que estés, nosotros fuimos jóvenes, ¿no?
Los grandes te cuentan sus historias. No, hombre, pero ya pasó. Los jóvenes también van a pasar. Si Dios permite, lleguen a grandes. ¿Será? Seguimos y mira qué hermoso pasaje. Hay dos juicios en la vida. Uno donde van a ser juzgados los que no conocen al Señor, que se llama el juicio del gran trono blanco. Ahí van a estar. Y está el tribunal de Cristo. Este es para los cristianos. Un día estarás delante de Dios. Hermanos, si hoy muriéramos, imagínate, por la tarde vas a morir, manito. Ya no vas a tener oportunidad de nada. ¿Sabes de qué se lamenta la gente cuando va a morir? De que pudo hacer cosas y no las hizo. De que pudo hacer algo y no lo hizo. Mucha gente en su estado de transición de muerte sufre por aquellas cosas que pudo haber hecho. Amén. Dice, porque es necesario, esto habla para los cristianos, ¿sale? Aquellos que creyeron en Cristo y estén con el Señor. Porque es necesario que, ¿cuántos? Todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según qué, lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Amén. Todos un día vamos a estar delante de Dios. Hermano, ¿cómo está tu vida y mi vida? Porque un día estaremos delante de Dios. Y si fuese hoy, imagínate, que hoy te dijera el Señor, por la tarde prepárate porque ya en la noche ya no vas a estar y vas a estar delante de mí. ¿Cuántos se preparan cuando hay un examen? Un día antes se ponen a estudiar, porque al otro día viene el examen y luego el examen no viene como le dijeron. Le pasó a los del discipulado 1, pero bueno. Pero se prepararon y Dios vio su esfuerzo. Amén. Que sacaron 6 menos 2. Ok. Entonces dice que todos vamos a comparecer delante de Dios. Hermano, hasta el día de hoy, ¿cómo estará tus obras? Porque dice, de lo bueno y de lo malo vamos a recibir recompensa delante de Dios. Amén. Siguiente. Y en Apocalipsis habla del gran trono blanco. Eso es para aquellas personas que no conocen a Dios, y eso a mí me espanta porque yo tengo familia que no conoce a Cristo. Amén. Tengo familiares cercanos que no conocen al Señor y sé que un día van a morir. Amén. Dice Juan en esa revelación, dice, y vio un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos, hablando de su grandeza. Siguiente. Dice, y vi a los muertos. Juan en esa revelación, él vio a los muertos grandes y pequeños, pero no se refiere en estatura solamente, sino en autoridad. ¿Sí? Delante de Dios habrá sido el presidente, pero ahí puede haber sido un gran hombre, una gran mujer, teniendo muchas cosas, pero delante de Dios ahí estaban igualitos. El que era grande y el que no había hecho mucho. Los dos delante de Dios. Y dice, de pie ante Dios. ¿Por qué de pie? Porque era un juicio. En un juicio, mientras se lee la acusación, el acusado está sentado. Pero cuando se va a dar el veredicto, se le dice al acusado, de pie. De pie ante Dios. Ellos ya estaban listos para su veredicto. Un día estarás delante de Dios. Estaremos. Dice, grandes y pequeños de pie ante Dios, y escucha, y lo subrayé, y los libros fueron abiertos. Di conmigo, el libro de las obras. Amén. Hay un libro donde nuestras obras están siendo escritas, para que cuando vayamos, a veces hay cosas que a nosotros se nos olvidó, pero a Dios no. Están ahí. ¿Sí? Dice, y los libros fueron abiertos. Y aparte dice, y hay otro libro que fue abierto. ¿Qué libro es?
El libro de la vida. Cuando tú le entregas tu vida al Señor, tu nombre, así como cuando los van a sentar en la tierra es modelo del reino, se escribe tu nombre y usted se llama fulano de tal, pum, y ya estás en el libro. Amén. Ya ahorita ya es en el sistema, ¿no? Ya está ahí en la computadora. Igual en el cielo hay un libro donde cuando la persona se entrega al Señor, su nombre es escrito. ¿Cómo te llamas? Juan Pérez. Ya ahorita ya es Joan, ¿no? Ya no le ponen Juan, ahora Joan, ¿no? Dice, y fueron abiertos, otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos. ¿Por qué? Por las cosas que estaban escritos en los libros, según sus obras. Hermano, tú vas a ser juzgado por lo malo, por las cosas malas que hiciste. En un juicio dice que llegó un señor que toda su vida había sido una buena persona, buen esposo, buen padre, pero se quedó sin trabajo. Y dice que por quedarse sin trabajo se le hizo fácil robar. Y entró a un centro comercial y empezó a agarrar cosas, y cuando se descuidaron los de la caja salió corriendo. Y ya la cajera habló y marcó a la policía y lo atraparon y lo metieron. Y entonces llegó al juez y él le dijo, señor juez, yo siempre he sido bueno, dice. Yo trato bien a mi esposa, trato bien a mis hijos. Mire, tantos años yo nunca he robado. Y el juez le dice, mira, lo que pasa es que yo no te vengo a juzgar por las cosas buenas que has hecho. Aquí te trajeron porque robaste. Y este juicio es por un robo. ¿Robaste? No, pues sí. Bueno, pues vas a ser juzgado por tu robo, no por lo bueno que hiciste. Porque en el juicio se juzga por esa obra. Hay gente que es buena persona. Disculpen lo que voy a decir. Conocí a una persona que es homosexual. Mira, es una bella persona, man. O sea, tiene muchas cualidades. Es trabajador, es amable. ¿Sí? Tú platicas con esa persona y es caballeroso, es amable, trabaja, pero es homosexual. ¿Por qué va a ser juzgado, hermano? Por ese pecado. ¿Me escuchas? Hay gente que tiene otros pecados, pero hay cosas de su vida que dicen, pero yo no soy tan malo. Es que no vas a ser juzgado por lo bueno, vas a ser juzgado por lo malo. ¿Me escuchaste? Yo ayudo a la gente, sí, pero no vas a ser juzgado por eso. Vas a ser juzgado por el pecado. Amén. Y me entristecía porque yo veía a esta persona y decía, mira, es buena persona. O sea, es amable. Pero su pecado, ¿cuál es? La homosexualidad. ¿Sí? Y podemos seguir, pero bueno. Siguiente. Dice, y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Este pasaje yo se lo leo a los que adoran a la muerte. Les digo, ven a la Biblia, mira lo que dice ahí. La muerte y el Hades va a ser llevada al infierno. Y tú adoras a la muerte, te vas a ir con la muerte. La muerte no tiene autoridad, la muerte no tiene poder. Un día también va a ser juzgada y echada al infierno. Amén. La muerte es celosa. Me tocó una paciente embarazada con todo de la muerte. Sus aretes, todo, pentida, sus labios pintados de negro. Le digo, oye hija, ¿y por qué adoras a la muerte? Como que yo no sabía. No entres a juzgar, primero ve. ¿Qué piensa? No, es que cuando yo me muera, la muerte va a venir por mí y yo tengo que estar palanca con ella. Le digo, no, la Biblia dice que cuando moramos los ángeles vendrán por nosotros y nos llevarán al cielo o al infierno. Y la misma muerte va a ser lanzada al lago de fuego. Amén. Y tiene engañados a mucha gente, tristemente. Porque ven las cosas temporales. Amén. ¿Por qué buscan a veces a la muerte o a un ídolo? Porque quieren algo temporal. Que me cumpla, que me dé un trabajo, pero no piensan en lo eterno. Amén. Dice entonces que fueron juzgados cada uno según sus obras. Siguiente.
Dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Lo repetí. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, ¿qué? Fue lanzado al lago de fuego. Porque va a venir, y no es San Pedro, es el Señor en el trono, ¿no? Y va a ver, ¿está tu nombre? No está. ¿Por qué no está? Ah, pero no estás en este libro de la vida, pero estás en el de las obras. Y nos van a pasar. ¿Te acuerdas cuando nadie te estaba viendo, pero tú estabas haciendo lo malo? Por eso. Siguiente. En Apocalipsis 21:8, y quiero mencionarte obras de pecado que nos van a llevar al juicio. Dice, pero los cobardes, ¿y qué? E incrédulos. En la Biblia no aparece la palabra ateo, aparece la palabra necio, incrédulo. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. O sea, hay gente que no es que no crea, es que es necia, es incrédula, ¿sí? Dice, pero los cobardes e incrédulos, mucha gente no toma su decisión de fe por medio a qué dirán sus papás, sus hermanos, sus hijos. Eso es que yo voy a cambiar de religión. Le digo, no vas a cambiar de religión, vas a ir a la vida en Cristo, vas a conocer a Jesús, vas a conocer su palabra. Me decía una persona, es que yo tengo mi religión, y le digo, ¿lees la Biblia? No. Digo, entonces tu religión no la llevas tal cual. Tú tienes que leer la palabra, qué dice ahí para que tú sepas y aprendas. Amén. Dice entonces, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Crees en la eternidad? También habla de eso. ¿Piensas en lo eterno? También habla de eso. Porque no solo es lo bonito en Cristo, es lo trágico y lo triste que puede suceder. ¿Te gustaría ir? Esa es la muerte segunda. El que está en Cristo nace 2 veces y muere una vez. Nace físicamente y nace de nuevo. Y si muere, nada más muere una vez. Pero el que no está en Cristo nace una vez y muere 2 veces. Amén. Nace físicamente, muere físicamente y viene la muerte segunda, donde su alma va a ser echada al infierno. Amén. ¿Sí? ¿Dios es malo? No, Dios te está avisando. El avisado del peligro se guarda. Y tú lo sigues, ¿por qué? Por amor, porque Él pagó ya el precio por nosotros. ¿Sigo? Dice, ¿no sabéis? En 1 Corintios 6:9, anótalo, síguelo. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? ¿Cuánta injusticia hay en la tierra, hermanos? Amén. Me decía una hermana, y hay cosas tan prácticas. Dice, mira, a mí me llegó un muchacho de Cable Más. Y me ofreció el servicio, dice. Me dijo, mire, yo le pongo el cable y usted me paga a mí. Yo vengo un día al mes, me paga a mí. Y ya se evita usted ir a pagar allá. Cuando yo le predicaba algo parecido del pecado, me dice, o sea que eso está mal, pastor. Le digo, pues si el Espíritu Santo te está poniendo eso, porque Él está haciendo trampa a la empresa, ¿no? Ella lo hacía supuestamente para no ir hasta allá a pagar, etcétera. Y dice, no, entonces le voy a decir que ya no. Y mejor voy a la empresa, hago el contrato y todo, y ya. Así llevaba 2 años y ya iba a una iglesia. Pero le hablé del pecado. Y eso se llama robo, hermana. ¿Y qué dice la Biblia? Que los ladrones no entrarán al reino de los cielos, aunque vaya usted a la iglesia. No, sí, ya le voy a decir que no, dice. Imagínate. Dice, no erréis,
ni los fornicarios, lo vuelve a decir Pablo, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, lo que decía. Hay gente adúltera que es buena persona, hermano. O sea, hay cosas buenas, entre comillas, ¿sí? Cumple en su casa, es responsable, es buen trabajador, aporta en la empresa, es más, ofrenda en la iglesia, si va a una iglesia, pero es adúltero. Está fallándole a su esposa, la mujer que Dios le concibió, y Dios es celoso, hermano. Imagínate, por ese pecado, pero todos los demás tengo 10. Sí, pero en ese vas a ser juzgado. Amén. Siguiente. Ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios, porque es una herencia. Hermano, si Jesús bendijo el vino, sí, pero era un vino para fines de celebración, no de embriaguez. En Roma había tres tipos de vino, ¿sí? Entonces dice que ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos. Hay gente que dice, pero yo me porto bien. Pero ¿por qué habla de ese tipo de personas? ¿Sí? Porque Dios te creó para que tú vivas tal cual. Tú no necesitas nada en tu cuerpo, ¿sí?, para ser feliz. Hay gente que vive en ese estado. Yo fui alcohólico. Y te gusta ese momento de éxtasis porque es una droga. Y la gente baila, se alegra, pero es algo ficticio, hermano. Cuando viene la realidad al otro día, es afectado tu cuerpo, tu mente y tus finanzas. ¿Sí o no? Los que lo hemos hecho. Porque lo compraste. No fue una felicidad real. Lo compraste. Amén. Y la Biblia lo dice, no lo digo yo. Ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Siguiente. Y mismo Pablo lo dice y me lo tomo para mí. Dice, y estos éramos algunos. O sea, no solo nosotros no estamos juzgando a los pecadores. ¿Sí me explico? Nosotros estamos diciendo, nosotros lo éramos, hermano. O sea, un cristiano no puede levantarse a juzgar a los pecadores. Por lo regular fue un ex pecador, pero sí puede apelar a la palabra. Yo no digo, yo indigno soy de decirte, oye, es que tú estás mal. No, ¿por qué? Porque yo también estoy mal. Amén. Sino la palabra dice, y yo te digo lo que la palabra dice porque te amo, porque quiero lo mejor para ti, porque pienso en las cosas eternas. Y si tú ves a tu cónyuge, si tú ves a tus hijos en pecado, tú estás procurando que ellos salgan de esa condición para que vean lo eterno. Amén. No porque los quieras estar molestando. Dice entonces, y esto, lo que acaba de leer, erais algunos, ¿sí? Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Cuando el Espíritu entra a mi vida, entonces me comienza a limpiar. Ya no me agrada lo que antes me agradaba. Amén. Ya no me gusta. Yo recuerdo recién que me convertí, fui a una discoteca en esa época, me sentí mal. Ya no tomaba, pero me invitaron y fui todavía, pero ya dije, es que esto no es para mí. Ya no, estuve ahí por estar, pero ya no lo disfruté. Cuando estás en Cristo, ya no disfrutas el pecado. Si llegas a caer, tú dices, ¿qué estoy haciendo? Porque ya el Espíritu Santo está en ti. Amén. Te redarguye y te muestra que tú no fuiste creado para eso. Amén. Siguiente. Piensas en la vida eterna, y la vida eterna es lo hermoso con Cristo. Pablo decía, ya para mí el vivir es Cristo y el morir, wow, es ganancia.
Ya casi veo a mi Señor, al que le sirvo, al que me rescató, al que estuvo conmigo. Ahora estaré cara a cara con mi Señor. Él estaba a un pasito, hermano. Y mira lo que dice. Dice en Filipenses 1:25, dice, porque para mí, Pablo lo está diciendo, el vivir es Cristo. Él vivía para Cristo. Él dejó todo por servir a Cristo, porque vio lo eterno, hermanos. Porque vio más allá de lo que nosotros podemos ver. Dice, y el morir, ¿qué? ¿Qué ganancia? Escribía Josefo, un escritor de los padres de la iglesia, dice que él estuvo ahí, él lo narra, y él dice que el emperador Nerón, aquellos que no creían en él como Dios, los mandaba a un coliseo, al coliseo romano, para torturarlos, porque su propósito es que ellos dijeran que él era el César, él era el Dios, y recibiera la adoración. Y los cristianos decían, no, él no es Dios, Dios es Jesús, Dios es Jehová. Amén. Y entonces los perseguían y los metían al coliseo. Y Josefo escribía en su escrito y dice que Nerón le decía a sus soldados, ahorita que salgan los leones, las fieras, a comérselos, porque él era sanguinario, o me adoras o te mueres. Así es el diablo. O me adoras a mí o te destruyo. Y entonces la gente las ponían, eran familias, hermano, familias enteras con jóvenes, con niños. Y dice que al momento de salir las fieras, los cristianos de esa época se tomaban de las manos y comenzaban a adorar a Dios. Ellos empezaron a adorar, a cantar, y venían las fieras y los comenzaban a devorar. Y Nerón le decía a sus soldados, cállenlos, cállenlos, ¿cómo es posible que ellos sigan adorando sabiendo que van a morir? ¿Cómo es posible? Él no entendía lo que los cristianos de esa época entendían. Hermano, ¿qué entendía esas personas? Eran muy fanáticos. O sea, ¿sabes qué? Pues ya niego a Jesús, adoro al César, ya después me convierto. No, era un estado de transición. Ellos habían entendido lo que es la vida eterna. Dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que ha de manifestarse. Amén. Romanos 8. No se compara, hermano, lo que ellos pudieran sufrir, el dolor de ser matados. Y hubo una generación de mártires. Están escritos en sus epitafios, en sus tumbas, escribían su historia. Dice que había una joven ahí en Éfeso, en las tumbas, en las catacumbas, y venía su historia, una joven llamada Tabita, como de 14 años. Dice que esta niña la metían a los calabozos y había mucha gente que los torturaban. Y una de las torturas era descoyuntar sus huesos. Le amarraban los brazos y las piernas y las comenzaban a estirar hasta descoyuntarlos. Y luego se los volvían a meter. Y esa era la tortura. Y dice que ella gritaba, yo no voy a negar a Cristo, decía. Y ella escuchaba, porque en los calabozos había gente que gritaba, ya no me torturen, ya no quiero, ya, ahora sí voy a adorar al César, para evitar el dolor. Y ella en su dolor decía, no se rindan, gritaba la joven. Y entre tanto tormento murió. Y está en su epitafio su historia. Y vemos cómo gente de esa época, hermanos, dio su vida. Se le conocieron como los mártires. Pablo estuvo en la cárcel y él mismo dice que sus prisiones le ayudaron a los cristianos de esa época a tomar fuerza. Oye, si a Pablo lo metieron en la cárcel y sigue predicando, pues yo también. Y agarraban valor, hermano, para predicar. Hoy en día, ¿qué pasa en las iglesias? Si no me saludan, ya no voy. Ay, no, me trató mal. No, hermano, tenemos que pensar en lo eterno. Amén. Tenemos que pensar en las cosas eternas. Lo que hacemos aquí, cantar, no le cantamos a la gente.
le cantamos a Dios, le adoramos a Él, le servimos a Él. Si tú limpias, si tú barres, ¿a quién se lo haces? ¿Al pastor? No, tenemos que entender a quién se lo hacemos. Mi hijo, yo le dije, el más pequeño, mira, vamos a servir a Dios, ¿me ayudas a acomodar? Ah, tú quieres que te ayude a ti, me dice. Es niño, no lo entiende. Amén. Los niños a veces no lo entienden. Y los niños espirituales tampoco. Cuando tú lo haces, manito, lo haces para Dios. Amén. Tú barres, limpias, acomodas. Tú dices, Señor, en esta silla ven un alma nueva. Amén. Que tu presencia. Y tú estás aquí acomodando, pero tú estás preparando. Amén. Los sacerdotes, ¿qué hacían? Afilaban sus cuchillos, preparaban el aceite, preparaban el fuego. ¿Por qué? Porque el pueblo iba a venir a traer sus pecados. ¿Cómo viene la gente a la iglesia, hermano? En pecado, en maldad. Pero cuando la presencia de Dios está y tú entras, wow, tú dices, algo hay aquí. Amén. Los demonios se salen, se van y hay paz. Dios abre su entendimiento. Esto es algo eterno. No nos reunimos los domingos nada más porque sí. Son cosas eternas, que alguien escuche, que alguien venga, vea, atienda la palabra. La palabra está viva. Y cuando tú la lees, da vida a tu ser. Amén. Y servimos, ¿cómo debemos de servir? Con gozo, con alegría, porque es para nuestro Señor. Amén. Si otros no lo quieren hacer, no importa, yo lo quiero hacer porque es personal. Amén. Debo de gozarme en su presencia y ver lo eterno. Amén. Y Pablo decía, para mí el vivir es Cristo. Él vivía para Cristo y el morir, pues ya estoy con Él. Pero mira que lo detenía. Dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. ¿Cómo estaba Pablo? Yo me voy con el Señor, gloria a Dios, pero mira cuánta gente no conoce a Dios. Me decía una persona ayer, me estoy enferma, pero ¿sabes qué? Ya me cuesta ir a la iglesia, pero en mi casa estoy orando, dice. Oro por mis hijos, oro por mis nietos, oro por que no te detenga tu salud. Si a lo mejor por salud ya no puedes ir, pero en tu casa ora, clama, alaba al Señor, haz la obra. Amén. Y Pablo decía, mas si en el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, o sea, si me quedo más tiempo y va a servir para ganar más almas, pues ya no sé qué hacer, dice. No sé entonces qué escoger. O me voy con el Señor a disfrutar de su gracia, de su amor, de todo lo que hay, o me quedo para ganar más almas, para predicar a Cristo. Hermano, ¿por qué quieres más años? Hay gente que dice, yo quisiera vivir más tiempo. ¿Para qué quieres más tiempo en esta vida? ¿Para seguir haciendo cosas vanas? ¿O vivir lo eterno? Amén. O vivir en las cosas eternas. Hermano, yo quiero un año más. Hay gente que tiene cáncer que dijera, Señor, yo quisiera más. ¿Para qué lo quieres? ¿Para qué ocuparías ese tiempo? Yo he orado por gente en el trabajo, manito, y ya han sanado por la gracia y la ciencia. Y después que prometieron que iban a servir a Dios, ¿sabes dónde están? En todo menos en Dios. Pero en el momento de la enfermedad, de saber que tal vez ya no van a estar aquí, te hace reflexionar. Pero nosotros debemos reflexionar sin estar en aflicción. No esperes, hermano, una prueba de salud. No esperes una circunstancia difícil para luchar. Amén. ¿Sí? Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Él estaba como decimos, entre la espada y la pared, teniendo deseo de partir. Ya Pablo ya se quería ir. Ya Pablo ya quería disfrutar, dice, y estar con mi Señor, estar con Cristo, lo cual, ¿qué? Es muchísimo mejor.
hermano, ahí va a haber paz, gozo, alegría. Cuando tú adoras a Dios, mira, es un destellos de su presencia. Yo a veces cierro los ojos, a veces los abro y veo manos alzadas, veo gente llorando. Digo, ya se conectaron con el Señor. Esos son destellos. Amén. Oré por una persona que adoraba la muerte y me dice, es que la muerte tiene poder, me dice, porque había experimentado su poder y la muerte tiene poder. Le digo, es que tú no conoces a Dios, tú no sabes el poder de Cristo. Como has experimentado el poder de la muerte, pues le tienes miedo, dejarla, le digo. Pero cuando tú experimentas el poder de Cristo, tú dices, no, eso no es nada. Amén. La gente cuando ha experimentado la gracia, el perdón, el amor, su presencia, ya no quiere salir de ahí. ¿Por qué no queremos mucho de Dios? Porque a veces no hemos estado con Dios. ¿Sí? Cuando has ido a un lugar maravilloso, te quedas con el sabor de boca de decir, yo quiero volver a ir. Probaste un manjar y nada más en diciembre lo comes, ¿no? Ya quiero que sea diciembre. ¿Por qué? Porque quiero ese pavito sabroso. Quieres disfrutar de eso. Amén. En Dios es mucho más que eso. El estar en su presencia, quisieras estar. Amén. Entonces él dice, para mí estar en Cristo es mucho mejor, ¿sí? Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Entonces él dice, necesito quedarme más tiempo para predicar. ¿Y cómo terminó Pablo? Le volaron la cabeza en Roma. Ahí lo mataron, ahí terminó. Pero sus obras quedaron. Las iglesias siguieron predicando, discípulos, todo lo que él sembró siguió. Hasta el día de hoy tenemos sus cartas. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Y dónde está Pablo? Pablito ya está disfrutando, hermanos, en su presencia, en su gozo. Él está ahí. Cuando vayamos y estés con él, tú le puedas predicar, oye Pablo, ¿cómo le hiciste? Puedas disfrutar de él. Siguiente. Dice en Romanos 8:18, anótalo. Dice, pues tengo por cierto, estoy seguro, que las aflicciones del tiempo presentes, enfermedades, angustias, persecuciones, esas eran las aflicciones de Pablo, no se comparan, no son comparables con la gloria venidera que en vosotros ha de manifestarse. No se compara todo lo que pudiera sufrir en la tierra con la eternidad. Amén. No se compara. No se compara un dolor, una enfermedad, una tragedia con la gloria. Ni tampoco se compara con el infierno. Imagínate, aquí hace calor. Y tú dices, yo quiero una iglesia con climita, ¿no? Pero en el infierno hay más calor. No se compara, hermano. Lo que pudiéramos sufrir en esta tierra por el evangelio, le compartimos a una familia. Bueno, le hemos invitado, son conocidos, ya son cristianos. Dice, no, es que no vas a aguantar el calor allá en Cosoleacac. Le decía a la persona. Le digo, pero mira, yo a veces termino sudando, pero disfruto de estar en su presencia. Disfruto de aprender más. Yo me admiro, a veces tengo lo que voy a enseñar y Dios me da algo y digo, Señor, gracias, porque eres tú hablando a tu pueblo y hablándome a mí. Amén. Siguiente. ¿En qué lugar pasarías más tiempo de tu vida? Dice que había un empresario y un pastor. Ya un empresario como de 60 años lo llevó al pastor. Venga, pastor, le voy a enseñar todo lo que he hecho. Le dice, vamos, fue el pastor. Le enseñó su empresa grande que él tenía. Dice, mire, dice, todo lo que he logrado. Dice, gracias a Dios sí, pero gracias a mí también. No crea que Dios nada más. Dice, no, está muy bien, pero hay que darle gracias a Dios. Sí, dice, pero yo me he esforzado. Dice, yo no, sí, está bien. Me gustaría platicar con usted otro día, le dice el pastor. Sí, cuando guste, pastor. Dice, nos vemos en 50 años. En 50 años nos vemos aquí. ¿Qué pasó, pastor? Dice, y en 50 años ya voy a estar muerto. Entonces todo lo que usted ha hecho
En 50 años a lo mejor siga, pero usted ya no. Se quedó. Entonces todo lo que hagamos, hermanos, súmale, piensa, si Dios nos presta vida 10 años más, ¿dónde estarás? 20 años más, ¿dónde estarás si Dios nos presta vida? Dice que los días del hombre son 70 años y en los más robustos 80. Ese es el límite. Hay gente que llega a más y es tiempo extra. Ya Dios le está dando chance. La que tiene dice, no. Dios en su misericordia nos ha dado. Hay gente que llega más, hasta 100 y demás, pero ya su cuerpo ya no es lo mismo, hermano. ¿Sí me explico? Ya no es igual. Por la gracia de... Es más, yo conozco ancianitos que ya dicen, es que ya no aguanto mi cuerpo, el dolor, yo ya quisiera irme. Ore para que ya el Señor me recoja. Le digo, eso Dios es el único que tiene el día preciso para partir con el Señor. Y hay gente de edad que dice, hermano, yo quiero salud para ir a predicar. ¿Cuántos son de esos? Nadie. Yo quiero salud, pero ¿para qué? Para servir al Señor, para predicarle a mis hijos, para predicarle a la gente, para hablarle. Y hermano, disfrutar de tu vida. Amén. Disfruta esta vida, disfruta a tu esposa, disfruta a tus hijos, enséñale a tus hijos a disfrutar. La vida es tan rápida. Amén. Ora por ellos y disfruta de ellos. No seas palo también. O sea, predícales, pero ámalos. Sal con ellos, llévalos al parque. Está haciendo lo que Dios te ponga a hacer. Amén. Porque un día estarás con el Señor. Y si tus hijos se desvían, tú puedas decir, Señor, yo les hablé. Si no quisieron, fue por necedad. Y que ya no vivan en tu casa. Pero mientras vivan en tu casa, márcales la línea. Amén. Márcales el destino y díselo. Lo digo porque te amo y porque sé que hay una eternidad. ¿Dónde vas a estar en tu eternidad? Podrás ser el hombre más rico del mundo, podrás tener todos los estudios del mundo, pero un día se va a acabar tu tiempo. Amén. Un día, ¿qué va a pasar con tu vida? Y en eso tenemos que pensar, hermanos. En hacer tesoros, ¿en dónde? En el cielo. Siguiente. ¿Piensas en la eternidad? Ponme la pista. Vamos a orar y vamos a meditar en esto, en meditar en la palabra. A veces pongo música no para otra cosa, sino para evitar sonidos alrededor y enfocarnos en orar, en pedirle al Señor que Él nos ayude. Piensas en lo eterno, piensa un momento, hermano. Si hoy partieras con el Señor, hay cosas que hay que arreglar. Hay gente que dice, pastor, yo ya tengo listo mi testamento. Yo ya tengo todo en orden. Cuando el día del Señor me llame a cuentas, ya estoy listo en la tierra. Disfrutaré de Él, disfrutaré de su presencia. Hay gente que se lamenta y dice, yo no me quiero ir. Yo quiero disfrutar todavía. Yo tengo cosas que hacer. Hermanos, ¿qué cosas tienes por hacer en la tierra? Que sean de valor, que sean valiosas. No solo lo material que hay que esforzarse, sino en lo celestial, en lo que no perece, en lo que no se destruye, en lo que ni la polilla ni el orín corrompen. Hay cosas eternas, las cuales debemos de hacer tesoros. Y eso se hace en la tierra. Amén. Lo eterno se construye en la tierra. Hay gente que ha creído en el purgatorio no existe. Después de esta vida ya no va a haber otra oportunidad.
De los pecados que enumeramos, hermanos, ¿habrá algún pecado tuyo? Los fornicarios, los hechiceros, los idólatras, los afeminados, dice, los borrachos, los ladrones, no entrarán, dice. Si tú estás en esa condición, hoy es el día que tú digas, Señor, perdóname mis pecados. Y no importa que seas joven, ahí en tu juventud, lo mejor que le puedes dar al Señor es tu juventud, es tu vida, es tu ser, que tú le digas, Señor, aquí estoy, úsame, tengo más fuerzas que mis padres tal vez para llevar tu palabra. Padre, esta mañana invocamos tu presencia, que pensemos en las cosas eternas, que todo lo que hagas y digas está siendo escrito en el libro de las obras. ¿Escuchaste? Lo que ya fue escrito no lo puedes cambiar, pero sí puedes pedir perdón. Cosas que hicimos, decirle, Señor, perdóname. Hay cosas que están ahí, que me acusan. El enemigo las sabe y me acusa todos los días. Yo te pido perdón en el nombre de Jesús. De aquí en adelante puedas cambiar la hoja y decir, Señor, ahora quiero que se escriba de mí cosas buenas. ¿Cuántos lo quieren? Que a partir de hoy cambie la hoja. Fue una hoja anterior borrosa, con tachaduras. Tú digas, ahora vuelvo a empezar. Dios nos da la oportunidad, iglesia, de cambiar la hoja, de volver a empezar. Que el ángel que está escribiendo diga, wow, estoy escribiendo diferente. Ya no es la misma persona que antes. Ahora estoy escribiendo cosas que ojo no vio, que oído no escuchó, que fueron puestas en el corazón, cosas que Dios ponga a hacer en tu ser para su obra. Hablarle a la gente de Cristo, hablarle a tus hijos de Cristo, estar con ellos. Cuando están durmiendo y no te ven, ores por ellos. Los bendigas a tu esposo, bendigas tu casa. Que el Espíritu Santo te guíe a hacer su voluntad y que el Señor restaure tu ser, restaure tu vida, restaure tu corazón. Dile, Señor, quisiera hacerlo, pero cambia mi vida, cambia mi ser, cambia mi mente, mis pensamientos. Ayúdame, Dios, a hacer tu voluntad, papito lindo. Que yo y mi casa te sirvamos. Te lo pedimos, Señor, esta hermosa mañana, y que podamos pensar en lo eterno, pero de una manera diferente. Los días se acaban, no son días más, son días menos. Es la cuenta regresiva, hermanos. ¿Cuántos días tal vez te queden? Pero tú digas, pronto estaré con mi Señor, disfrutando. Mientras tanto, también lo disfrutaré en esta tierra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Y te pido algo, hermano. ¿Podrás orar por el que está a tu lado? ¿Podrás pedir por esa persona? ¿Podrás bendecirle? Ahí a su lado, pon tu mano sobre su hombro y pide por esa persona. Dile, Señor, yo te pido que mi hermano, mi hermana, no sé a quién tengas al lado, diga, Señor, piense en lo eterno. Piense en aquello que no perece. Piense en aquello que realmente vale la pena. Yo la bendigo, yo lo bendigo. Yo te pido que tú obras, hazlo, hermano. Si no hay nadie cerca, acércate a alguien, hermana Lulú. Acérquense a alguien, toquen a alguien, oren por ellos. No te quedes sin bendecirle. Señor, yo los bendigo en tu nombre, Padre. Que ellos piensen en lo eterno, que ellos piensen en aquello que vale la pena, Señor. Que tu Espíritu Santo les muestre aquellas cosas, papá, y no suframos por lo pasajero. Mira, en esta tierra siempre van a faltar cosas, siempre van a faltar dinero, salud, siempre van a faltar cosas que tal vez tú anheles, pero eso es efímero, eso es pasajero. Pero en el Señor, en el cielo, tendremos lo eterno. Tendremos lo que realmente vale la pena. Tendremos aquello que no perece. ¿Y qué es lo más importante? Lo tendremos a Él.
estaremos con Él y estaremos contigo, Señor. Gracias hoy, bendigo a tu iglesia, que tú renueves su fuerza, Señor. Renueva al cansado, renueva a aquel que está desanimado, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, esta mañana renueve a tu iglesia, papito lindo. Tenemos tantas cosas que hacer, tenemos planes en ti, tenemos proyectos en ti. Danos la fuerza para alcanzarlos, Señor. Te lo pedimos esta hermosa mañana, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.